Bueno, vamos a iniciar entonces nuestra clase de hoy. Quiero mostrarles de vuelta la estructura con la que vamos a estar trabajando en la elaboración de nuestros proyectos. Esta es la estructura total del trabajo. En la parte preliminar tenemos todo lo que compete a portada, derecho de autor, constancia de tutor, que es opcional. El derecho de autor actualmente se está obviando. Dedicatoria y agradecimiento también son anexos del trabajo que son opcionales, ¿verdad? No le quita al trabajo no tener dedicatoria y agradecimiento, pero normalmente se suele tener. Eso ya es opcional. Índice, lista de tablas, portada y resumen. Hasta ahí va la parte preliminar del trabajo y luego inicia los apartados que ya corresponden al trabajo en sí. La primera parte, en esta parte amarilla, voy a tratar de agrandar un poco así para que vayan mirando conmigo y vayan consultando ya las dudas que surjan. Entonces, para poder ir disipando ya todo lo que se pueda. En la primera parte tenemos la introducción del proyecto. La introducción general del trabajo sería en este caso. Esta introducción general del trabajo se vuelve a subdividir en otros puntos, que son introducción del proyecto propiamente y luego tenemos la problemática. La problemática se subdivide en planteamiento del problema y delimitación. Después tenemos la formulación del problema, que es el siguiente punto, y preguntas de investigación. De ahí pasamos a los objetivos del trabajo. Los objetivos que vamos a tener en el trabajo, en la parte general del proyecto, es un objetivo general y cuatro objetivos específicos relacionados con cada estudio. Después, por último, para la parte introductoria, se agrega una justificación y viabilidad del proyecto. En esta parte, que estoy señalando un poquitito más, a ver, ahí. En esta parte, entonces, así como les estuve diciendo para la gente que estuvo realizando ya su análisis FODA, también su modelo Canvas, eso les va a favorecer bastante para poder tener una justificación y viabilidad ya del trabajo, que esto va en la primera parte. Este primer apartado es lo que vamos a estar trabajando ahora, ir viendo por parte para poder ir desarrollándolo en forma correcta. Después de este primer apartado, vamos a ir desarrollando los demás. En esta parte verde tenemos estudio de mercado, después tenemos estudio técnico, financiero y económico. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo. Y hoy nos detenemos en esta primera parte, como les decía. Bueno, voy a pasar a mostrarles ahora una pequeña explicación de cada punto para que podamos ir desmenuzando como se dice, ¿verdad? El todo. Bueno, el marco introductorio, la introducción del proyecto, como ya les mostré en esa primera parte, se vuelve a dividir en varios. Esa parte introductoria, entonces, primeramente, lo que se debe de hacer es describir la naturaleza de la actividad futura de la organización. ¿En qué consiste esto? En explicar bien específicamente si la empresa se va a dedicar a producción, comercialización, prestación de servicios o una conjunción, una mezcla de estos ejemplos. Entonces, describir en forma detallada cuál va a ser la naturaleza de nuestra empresa. También en la introducción del proyecto se menciona, normalmente se hace un preámbulo, como también le podemos decir, ¿verdad? De mencionar de dónde va a ser localizado, al menos en forma general, ¿verdad? Que en la ciudad de Coronel Oviedo se ve que este rubro de empresa o este rubro de la idea de negocio que nosotros estamos escogiendo, entonces se presta para poder generar una nueva actividad mejorada, ¿verdad? Entonces se puede ir haciendo un preámbulo en ese sentido y luego hacer la descripción ya propiamente de la naturaleza del negocio. Después de eso, en un siguiente apartado, se mencionan cuáles son, en esa misma hoja, en ese mismo
apartado de introducción, se menciona cuántos apartados tiene el trabajo y de qué trata cada uno. En grandes rasgos va a ser esta descripción. Entonces ahí, ¿qué es lo que se va a escribir? Pueden ustedes utilizar términos propios, términos técnicos que puedan describir entonces la división del trabajo. ¿En cuántos apartados se divide el trabajo? Recién veíamos en nuestra estructura. Se divide en 4 apartados que son el estudio de mercado, el estudio técnico, financiero y económico. Cada uno de esos estudios entonces tienen que mencionar a grandes rasgos qué es lo que se va a presentar en eso. En el estudio de mercado se describirá la situación del mercado, analizando las ofertas, la demanda, el precio, el producto, las promociones, la comercialización, por ejemplo. Entonces, en un párrafo se puede describir eso. Y así también cada uno de los siguientes apartados deben ser descritos. Entonces, se debe de mencionar qué es lo que va a aparecer en el trabajo. La introducción, entonces, al leer, cuando una persona que no fue el que elaboró el trabajo, debe de poder, con la introducción, enterarse de qué es lo que va a estar leyendo en la totalidad del trabajo. Entonces, es por eso que es sumamente importante la descripción de las partes del trabajo. Inclusive el apartado del marco introductorio, como anteriormente le llamamos, o la introducción, se puede no mencionar esta parte del marco introductorio y directamente hablar de los estudios, ya que el trabajo que nosotros tenemos se considera como un trabajo de investigación, pero tiene tinte de proyecto de inversión. Entonces, netamente se puede ya describir eso. Bueno, aparte de eso, entonces sabemos que hay que realizar una breve presentación ya de cada parte. Hasta ahí consultas, así para ir avanzando. Les leo también si quieren o prefieren escribir. Bueno, siguiente. Luego de tener elaborado entonces nuestro primer componente, el que es la introducción, anterior a esto, se tiene el resumen que se elabora al final del trabajo. Entonces, por eso es que vamos de esta parte. Inclusive la parte preliminar que habla, o sea, que tiene que hacer, se tiene que hacer la portada interna, toda esa parte de índice y demás, podemos dejar para más adelante. Lo que yo sí les voy a enseñar hoy también es cómo ir haciendo para que su trabajo pueda tener índice automático, porque el trabajo en sí va a ser extenso, entonces no va a ser estético también cuando ustedes quieran hacer un índice en forma manual. Entonces, algunos seguramente ya manejan cómo hacerlo, pero para los que no conocen, les voy a ir mostrando cómo automatizar sus índices, cómo ir definiendo las categorías de los títulos del trabajo también. Después de nuestra introducción pasamos al siguiente punto, que es el problema. Debemos de hacer el planteamiento del problema. ¿Y qué es lo que vamos a mencionar en este planteamiento? Vamos a delimitar. ¿Qué significa delimitar? Delimitar significa hasta dónde va a ir mi trabajo, hasta dónde va a ir. Si mi empresa pudiese tener varias áreas de servicio, varios rubros dentro de la misma, o varias formas de ofrecer, yo debo de especificar cuál es realmente el límite que va a tener mi negocio. Debe estar bien claro esa parte, entonces, para que se pueda tener claro de cómo se origina el problema y en qué contexto, lugar y tiempo inclusive. Mencionábamos nosotros de que nuestro proyecto de inversión surge o debe de surgir en base a una idea de solucionar un problema. Por eso es que se hace este punto, ¿verdad? El planteamiento del problema. Puede relacionarse a la situación de la oferta. Sabemos que la oferta se refiere a la cantidad de negocios o de empresas que están ofertando, oferentes también le podemos llamar, que están ofertando cierto producto o servicio. Entonces nosotros vamos a convertirnos en oferentes también cuando habilitemos nuestro negocio.
o el que pueda invertir en el proyecto que nosotros vamos a elaborar, entonces ese se va a convertir en un oferente. Por eso es que debemos de saber cuál es el problema de los que están ofertando ese mismo producto o servicio. También debemos de mencionar en este apartado de problemática si es que el problema que se suscita para que nosotros ideemos el negocio se refiere más bien a la demanda. En la oferta hay buena cantidad de oferentes, hay buena recepción de parte de los clientes. Si el oferente, si los oferentes, si la oferta no es el problema, puede relacionarse entonces con la demanda. Puede ser que hay poca oferta para la cantidad de demandantes que están en la ciudad o en la zona en donde nosotros queremos ubicarnos. Entonces puede ser que la problemática se relacione directamente con la demanda. Entonces, se puede mencionar que de repente en la ciudad de Coronel Oviedo existe poca cantidad de locales habilitados para el entrenamiento físico, por ejemplo, y hay exagerada cantidad de demandantes. Entonces, que hay una superpoblación de personas que se dedican a cuidar su físico, que quieren mantener bien su físico y entre eso hacer actividades que les ayuden. Entonces, eso podría ser una situación problemática que se refiere a la demanda, directamente a la demanda. Sabemos nosotros también que la diferencia entre el que necesita, el que desea y el que demanda es que el que demanda tiene la capacidad adquisitiva. Eso ya habíamos hablado también de esas pequeñas diferencias, pequeñas pero grandes diferencias que tienen las personas, que tenemos las personas o los negocios, entre tener una necesidad y llegar a ser un demandante. Bueno, la situación problemática también puede relacionarse con el precio. Puede ser que exista una equilibrada cantidad de oferentes y demandantes, pero que el factor precio sea el que esté generando una situación problemática y nosotros querramos solucionar ese problema. Vamos a buscar estrategias, mecanismos que puedan hacer que se reduzcan el precio. Sabemos que establecer precios no es solamente decidir mi precio va a ser el menor del mercado, no es solamente eso. Implica ver todo lo que va a conllevar los costos, los gastos de funcionamiento. Entonces, esos mecanismos de fijación de precios hay que analizarlos bien, pero puede partir también nuestra idea de negocio desde esa problemática. La siguiente problemática que puede ser y es realmente el que más suele presentarse es la situación problemática que se genera en relación a la comercialización. Sabemos que a la comercialización le podemos llamar también estrategias de venta, se le puede llamar mercadeo, marketing, puede tener diferentes nombres que se refieren a lo mismo. Al comercializar, lo que nosotros buscamos es la venta, la concreción de las ventas de los productos o servicios que nosotros tengamos. Y si la problemática que nosotros encontramos, que en la ciudad de Coronel Oviedo o en la ciudad de Simón Bolívar o donde ustedes estén ubicados o donde quieran ustedes implementar su negocio, el problema que surge, que ustedes percibieron, es que las estrategias de comercialización no son las adecuadas. Si las estrategias de comercialización no están logrando su cometido, que es realmente concretar las ventas y luego poder recurrir, inclusive llegar a la fidelización, como decíamos, entonces ese puede ser un punto fuerte del cual nos podamos agarrar. Y como ingenieros comerciales, nuestro fuerte es generar ideas de marketing, ideas de comercialización, entonces podemos centrarnos en eso. Es una idea de fijación de problemática muy buena que pueden tomar ustedes. Si ven que realmente los negocios que están trabajando, que están operando, son buenos, pero las estrategias que utilizan para comercializar no son buenas, de eso pueden agarrarse y plantear su situación problemática entonces en base a eso, que ese sea la parte central de la situación problemática. Bueno, la siguiente posibilidad también es las condiciones técnicas. Cuando hablamos de condiciones técnicas, nos referimos ya a todo lo que conlleva el equipamiento, la localización, todo lo que es
equipos para el funcionamiento, si va a ser para producción. También la parte técnica conlleva ver cuáles son los requerimientos, si van a ser qué tipo de sociedades. Si vemos que la parte técnica de los negocios que están en ese rubro que ustedes escogieron, en eso están fallando. Necesitan mejores maquinarias. Si tuviesen mejores maquinarias para poder elaborar mejores productos o mayor cantidad de producción, podría ser mejor. Y de ese queremos agarrarnos. Entonces, eso es también una situación problemática que se puede aprovechar. En condiciones técnicas pueden ser varias situaciones que se puedan presentar, de acuerdo también al rubro que ustedes están escogiendo. Después, la otra cara de las situaciones problemáticas son la parte económica. En la parte económica podemos hablar de la parte financiera y la parte económica propiamente, ¿verdad? Sabemos que en finanzas se trata de todo lo que se debe presupuestar. Y cuando hablamos de economía ya conlleva las evaluaciones. En las evaluaciones económicas uno ve si es rentable o no. Entonces podría ser que en la parte financiera de ese negocio no se está haciendo lo que se debe de hacer, no se está invirtiendo en recursos humanos o se está invirtiendo de más en recursos humanos y eso conlleva a que las evaluaciones económicas no sean rentables. Y estos son los puntos que ustedes pueden escoger para plantear sus problemas. Del planteamiento del problema va a surgir todo lo demás. Después va a surgir de esto lo que va a ser la pregunta central que ahora vamos a ver. Bueno, después también tenemos describir el objeto de la actividad, la percepción, según la percepción de autores también, algunas teorías y desde la realidad percibida. Bueno, esto es importante. Si ustedes plantean una situación, también utilizar algunos autores, algunas teorías para sustentarse. Si tienen ya elaborado cuál es la problemática, agregarle un poco de sustento teórico. Entonces, eso también va a fijar mucho más esta parte y les voy a también indicar cómo van a ir haciendo sus citaciones que ustedes ya manejan bien, tengo entendido, pero igual vamos a refrescar un poco esas formas de citación y también la forma automática de ir guardando los libros que van a utilizar para que después sus bibliografías sean automatizadas también. Bueno, después tenemos la siguiente parte ya les adelantaba. Del planteamiento del problema, de esa explicación de la situación que ustedes van a hacer, después de eso se va a formular una pregunta general que debe ser clara y precisa. Estas características deben ser realmente tenidas en cuenta en todo lo que va a ser el trabajo, que debe ser claro y preciso, ¿verdad? Pero más todavía en esta pregunta general. La pregunta general debe abarcar todo lo que nosotros vamos a querer demostrar después con nuestro trabajo. La pregunta general también se va a convertir en el objetivo general del trabajo. Por eso es que hay que darle esa importancia necesaria. Tenemos algunos ejemplos que pueden ser. ¿Cuál es la viabilidad de la creación de una empresa dedicada a tal cosa en la ciudad de y se completará? Por ejemplo, esto podría ser una opción. ¿Cuál es la factibilidad de la creación de una empresa? También puede ser. Son términos que se pueden utilizar. Ustedes deben de sustentarse también en teoría, ver bien qué significado tiene factibilidad y viabilidad. Entonces, de acuerdo a eso, para ver si aplican lo que ustedes están ideando. Entonces, son estos dos términos, son los que mayormente se utilizan para nuestros objetivos generales. Entonces, son ejemplos. No significa que sí o sí sus preguntas de investigación tengan que ser así. Ustedes pueden plantearla también de la forma que ustedes crean que es más correcto y vamos viendo, ¿verdad? Entonces, si es que coincide para poder utilizar. Después de la pregunta general, de la formulación del problema, que se convirtió en una pregunta, esto ahora se va a convertir en un objetivo general. De aquí pasa
a la pregunta, al objetivo general. Los términos utilizados en la formulación deben referirse a los cuatro estudios, que después vamos a ver en los objetivos específicos. Bueno, nuestro objetivo general, ¿cómo sería entonces si utilizamos este ejemplo, este primer ejemplo de cuál es la viabilidad de la creación de una empresa dedicada? ¿Cómo podría ser entonces su objetivo general? A ver si ustedes ya conocen, a ver si alguien quiere compartir. Ana, Andrea, Belén, Dania, Esmeralda, Rosa, Laura, Belén, Rafael, Sonia, Estela y Wilson, veo que están. ¿Alguno de ustedes ya tiene idea de cómo generar su objetivo general después de la pregunta de investigación? Creo que ya dieron esta parte. El silencio me dice que no, ¿verdad? Bueno, de la formulación del problema, entonces esto se debe de convertir, por llamarlo así con un término, se debe de cambiar a objetivo general. ¿Cómo se va a hacer eso? Se tiene que agregar un verbo en infinitivo. ¿Se acuerdan ustedes que los verbos en infinitivo eran los que terminan en ar, er, ir? Entonces, se debe de utilizar un verbo para cambiar esa pregunta, ese ¿cuál es? Eso vamos a cambiar y vamos a poner, por ejemplo, podría ser un verbo, podría ser demostrar la viabilidad de la creación de una empresa dedicada a la venta de ropa en la ciudad de Coronel Oviedo. Es un ejemplo. Demostrar o evaluar, se puede utilizar esos verbos. Existen varios verbos que pueden ser utilizados para los objetivos. ¿Qué es lo que debemos de cuidar? Cuando el objetivo es general, quiere decir que debe de englobar todo lo que va a ser el trabajo. Entonces tengo que utilizar un verbo que abarque más. Si yo pongo conocer la viabilidad, entonces no abarca mucho mi verbo utilizado. Y para los objetivos generales no aplican, no deberían de ser utilizados verbos que son no abarcativos. Por ejemplo, para los objetivos específicos sí se podría usar identificar, establecer. Vamos a ver ahora en adelante. Bueno, los siguientes objetivos del trabajo se deben de referir a cada estudio. Recordamos entonces que los estudios son de mercado, técnico, financiero y económico. Un objetivo específico vamos a hacer para cada estudio del trabajo. Entonces, podríamos hacer de esta manera. Primero, antes de generar el objetivo específico de cada apartado, debe de tener una pregunta. Y así como transformamos o convertimos nuestra pregunta general en objetivo general, ahora también así vamos a hacer. Vamos a generar 4 preguntas específicas que puedan servir como nuestros objetivos después, que nos puedan conducir a generar objetivos específicos para los estudios. Primer ejemplo, ¿cuál es la situación del mercado con relación a la producción o comercialización, ¿verdad? O prestación de servicios de tal producto en la ciudad de? Eso puede ser una pregunta específica para el estudio de mercado. También podría ser, ¿en qué condiciones se encuentra el mercado con relación a la producción o comercialización de productos en la ciudad de tal parte? Y el otro ejemplo también es, ¿cuál es el comportamiento del mercado con relación a la producción de productos en la ciudad de Coronel Oviedo, por ejemplo? Atiendan bien cuáles son las características en estas preguntas específicas. Son preguntas específicas que van a ser objetivos específicos después, ¿verdad? Pero
que después en cada apartado del trabajo se van a convertir en objetivos generales. Entonces es por eso que tenemos que atender bastante bien. Deben ser abarcativos también. ¿Por qué, por ejemplo, no pongo yo en mi pregunta específica referida al estudio de mercado, no pongo ya cuál es la situación de la oferta de los productos o de la comercialización de ropa en Coronel Oviedo? Porque ahí me estoy refiriendo solamente a la oferta y ahí dejé de lado a los demás componentes del estudio de mercado. Y sabemos que el estudio de mercado tiene otros componentes. Le estoy dejando de lado ahí. Por eso es que insisto que la pregunta tiene que ser abarcativa. A pesar de que sea objetivo específico para el inicio del trabajo, después se va a convertir en objetivo general de mi estudio. ¿Se entiende esa parte? Bueno, seguimos entonces. Sí, excelente. Ahí Sonia ya quería saber si están todavía, ¿verdad? Bueno, después tenemos los ejemplos. Siguiendo un poco con... Sí, todo depende. Están totalmente enlazados. Por eso es que la pregunta que se genera es tan importante, ¿verdad? Las preguntas que se generan tanto en la pregunta general como las específicas son muy importantes porque de eso mismo se transforma en objetivos. Después, cuando los primeros ejemplos que les mostré son ejemplos de preguntas para el estudio de mercado. Ahora les muestro ejemplos para preguntas específicas para estudios, para estudio técnico. El primer ejemplo que tenemos es: ¿qué recursos humanos y materiales son necesarios para la apertura y funcionamiento de la empresa? Podría ser. ¿Qué condiciones técnicas son necesarias para la apertura y funcionamiento de la empresa? Vieron que al decir condiciones técnicas necesarias es bastante abarcativo. No estoy mencionando ahí local, no estoy mencionando ahí eh, planta, no estoy mencionando ahí equipamiento, entonces materiales, nada. Es bastante abarcativo cuando yo menciono condiciones técnicas. El siguiente ejemplo también dice: ¿qué requisitos técnicos son necesarios? También es abarcativo. Y la otra opción o ejemplo, yo creo que ustedes van a ser también muy creativos al elaborar sus preguntas. ¿Qué resultados ofrece el estudio técnico del proyecto? Es también una opción muy válida. Por ejemplo, esta misma pregunta se puede utilizar para el estudio financiero. ¿Qué resultados ofrece o se obtiene en el estudio financiero del proyecto? Podría ser también una pregunta válida. ¿Por qué? Porque abarca todo. No estoy mencionando ningún presupuesto en mi pregunta. Después, en las preguntas específicas de ese apartado, voy a mencionarlas. No se preocupen que vamos a ir ahí. Bueno, siguiente. Solo formular una pregunta acerca del estudio financiero, lo que les decía también que sea abarcativo. ¿Qué resultados ofrece o arroja el estudio financiero? ¿Cuál es la situación o realidad financiera del proyecto? Son preguntas válidas. Recalcar que se debe elaborar una pregunta acerca de cada estudio. Bueno, el objetivo general relacionado directamente con el problema que formulamos utiliza el verbo infinitivo en su redacción y se debe cuidar el alcance del verbo, pues ya les adelantaba. Debe ser similar a nuestra formulación del problema y solo cambiarla por un verbo. Aquí tenemos el ejemplo. Yo les adelantaba ya esta parte. Determinar la viabilidad, analizar la factibilidad, evaluar la factibilidad. Son algunos ejemplos de objetivos generales. Y los objetivos específicos ya tenemos los ejemplos de las preguntas, entonces con eso podemos plantear para el objetivo. Después de elaborar todos los objetivos de la introducción del proyecto recién,
Ahí estamos, ¿verdad? Nos quedamos ahí de esos ejemplos. Vamos a generar una pregunta general, cuatro preguntas específicas. Entonces, por consiguiente, un objetivo general y cuatro objetivos específicos. Luego de eso, entonces ya pasamos a hacer nuestra justificación y viabilidad del proyecto. ¿En qué consiste esta parte? La relevancia del proyecto es lo que tenemos que mencionar en nuestra justificación. Yo les decía, por ejemplo, que hay proyectos de inversión que no son considerados como muy relevantes. Les daba el ejemplo de la empresa que se dedica a venta de yuyo o la empresa que quería armarse de venta de tereré, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, les pareció también a ellos que no iba a ser muy relevante porque no iba a poder conllevar todo lo que debe ser la estructura de un negocio. Bueno, entonces en la justificación ustedes deben de demostrar, debemos demostrar que es bastante relevante la idea del negocio que ustedes están haciendo, que también después va a estar sustentado con aportes teóricos. Esta parte de aportes teóricos, vamos a acostumbrarnos en nuestro trabajo porque en cada apartado, inclusive en la introducción, puede llevar una pequeña parte, una pequeña sustentación teórica, ¿verdad? Se puede. Si ustedes están mencionando así con sus palabras, con sus términos, hablan de algo, abajo se puede también poner un sustento teórico. Entonces ponen ahí, esta parte yo estoy diciendo y abajo estoy poniendo lo que dice tal autor. Más o menos así sería. Bueno, y también se debe mencionar cuáles son los aportes metodológicos que se va a tener. Se puede mencionar entonces cuáles van a ser los aportes sociales, personales, ambientales que ofrecerán los resultados del trabajo. Entonces, cuando hablamos de aportes sociales, personales, yo creo que también ya tenemos bien claro a qué nos referimos, ¿verdad? ¿A quiénes vamos a beneficiar con este proyecto? Al proyectista, al inversor, al inversionista, también a la sociedad donde se va a instalar el negocio, todo eso tener bien identificado. En los beneficios personales sabemos entonces que nosotros, en primer lugar, como estudiantes, estamos siendo beneficiados al poner en práctica los conocimientos adquiridos con los años de carrera, ¿verdad? Porque se supone que en la elaboración de proyectos uno está aplicando todo lo que pudo, lo poco o mucho que pudo aprender en los años anteriores. También el beneficio ambiental que se pueda otorgar. Es muy importante este punto, tener en cuenta siempre el cuidado ambiental y mencionar en la justificación. Mencionar entonces que el beneficio, si no va a ser directamente una contribución con el ambiente, vamos a poner que vamos a contribuir cuidando por lo menos de nuestros desechos, de nuestros residuos, todo eso se puede mencionar. Una estrategia podemos buscar, yo creo que prácticamente en todos los negocios. Después de mencionar también todo eso, se mencionan los beneficiarios y cómo van a ser beneficiados. Y ahí justificamos. Después pasamos a la viabilidad. Y la viabilidad se refiere a la disposición de los elementos. Significa que es bastante justificable la idea de negocio que yo estoy queriendo implementar, pero también debo de mencionar si es viable. ¿Qué significa eso? Si yo veo que realmente en la zona donde yo quiero implementar no voy a poder tener recursos humanos disponibles o no voy a poder tener un local disponible, entonces de entrada yo ya estoy viendo que no es viable mi proyecto. Entonces no puedo yo quedarme con la justificación sin tener una viabilidad. Ambos tenemos que presentar. Tenemos que presentar entonces que disponemos de elementos necesarios, elementos y recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto. ¿Y cuáles son esos elementos? Antecedentes del estudio. Antecedentes de estudio se refiere a si hay algunos proyectos de inversión que son del mismo índole. Si ustedes encuentran que hay muchos proyectos de inversión relacionados al rubro que quieren aplicar, ustedes entran en internet y encuentran que hay muchísimos trabajos publicados inclusive. Eso no desmerita el trabajo que ustedes van a hacer. Al contrario, eso puede quedar asentado en los trabajos de ustedes.
El alumno muchas veces piensa que al tener muchos otros trabajos que antecedieron al suyo, eso le va a quitar méritos al suyo, y no es así. Se debe mencionar cuáles son los antecedentes del estudio. Si hubo gente que investigó lo mismo, entonces mencionar el título del trabajo, el autor, el año y de dónde fue. La forma de mencionar también después vamos a ir viendo. Es importante también mencionar si en la institución, si en nuestra universidad, si sabemos que hubo también trabajos del mismo tenor, del mismo rubro, entonces se debe mencionar eso. Y realmente investigar si es así, ¿verdad? Entonces, para no poner, porque la tradicional frase que muchas veces se utiliza es que según las investigaciones realizadas, no existen antecedentes del estudio. Y creo yo que es poco probable eso. Casi, a no ser que sea un proyecto que es así, algo tan novedoso que nunca nadie presentó o investigó. Porque así como les digo, no solo es en nuestra institución, es también, puede ser en otros países, en otras ciudades. Bueno, también mencionar si vamos a contar con suficiente fuente teórica. ¿Qué pasa si el tema o el rubro que ustedes quieren investigar no tiene sustento teórico? ¿A qué se refiere eso? Ustedes necesitan sustento teórico, necesitan definiciones de por lo menos cuáles van a ser los artículos, los productos, los servicios que van a ofrecer. También necesitan sustento teórico para ir definiendo cuáles son las partes del proyecto de inversión, del negocio también. Entonces, casi siempre se cuenta con fuente teórica. Que sea suficiente o no, ya depende también del rubro que se escoja. Entonces, esos son los puntos que se tienen que mirar para poder decir que es viable el trabajo. Con este apartado, entonces nosotros ya le estamos mostrando al lector del trabajo de cuál es el objetivo de nuestro proyecto y también de la importancia y de la viabilidad del mismo. Entonces, por eso es que es tan importante, vale la redundancia, ¿verdad? Es tan importante elaborarla de buena manera, de una forma clara, precisa, para que el lector, para que el inversor, el inversionista que va a tratar o va a tener a mano, por ejemplo, el trabajo de ustedes, tenga la posibilidad y tenga la capacidad de poder razonar y poder diferenciar ya de entrada lo que ustedes están proponiendo en su trabajo. Con estas primeras páginas ya se ve la importancia del trabajo. Luego ya se va justificando en los demás proyectos. Porque si yo dije en mi justificación y viabilidad que es realmente viable, eso yo argumenté ahí. Ahora tengo que ir presentando del por qué dije eso. Y voy a ir desmenuzando en los siguientes proyectos, en los siguientes estudios, perdón. Bueno, y hasta ahí es la introducción del proyecto. La introducción del proyecto, entonces es considerado hasta ahí. Consultas hasta ahí para poder avanzar entonces en la forma de ir trabajando en ello. Me pregunto si estoy grabando. Estoy probando un nuevo grabador y creo que está grabando, Soria. Vamos a ver si es así. Bueno, consultas hasta ahí para poder avanzar. Quiero escucharles un poquitito también para que puedan saber si es algo ya que ya tuvieron experiencia de hacer. Tengo entendido que es así. Tal vez en elaboración de proyectos ya habrán hecho. Y en metodología ya también habrán visto las formas de citación y demás. ¿Qué me dicen? ¿Es así o no? Buenas noches, profe, ¿qué tal? Buenas noches, Sonia. Entré un poquito tarde, profe. Sí, bueno, Pero desde que entré estabas explicando los objetivos, lo específico, general, todo eso. ¿Sería ya una tarea ya para realizar, para entregar, profe? este es el por parte. Vamos a ir entregando cuando tengamos el estudio de mercado recién.
Pero sí es importante que se vaya haciendo y tengan borradores. Vamos a poner fechas para ir entregando los borradores, porque el trabajo que nosotros tenemos que hacer es largo. Si ustedes vieron la estructura del trabajo, de lo que conlleva hacer todo un proyecto de inversión, entonces es bastante largo. Y nuestro módulo tenemos un mes más, ¿verdad? Un mes y algo más. Y en un mes y algo más, si hacemos realmente bien, le dedicamos un poco de tiempo, yo creo que al menos hasta estudio técnico tendría que estar perfecto, ¿verdad? Entonces, porque yo también necesito tiempo para ir corrigiendo los borradores. Es por eso que ya estamos entrando de lleno con el trabajo. En primera parte les pasé lo que es el formulario de inscripción de tema. Para los que ya definieron su idea de negocio, de ahí ya pueden ir completando su inscripción de tema y ya pueden pasar a hacer este trabajo, ¿verdad? Ya pueden ir armando. Por eso es que es importante también, ustedes están trabajando, decidieron trabajar, casi todos decidieron trabajar en forma dual, entonces es importante que se vayan ayudando. Para elaborar esto que hasta ahora les estoy dando, yo les voy a pasar estos ejemplos inclusive. Solamente van a expresarse un poco más, por así decirlo, en la introducción y en la justificación. En las preguntas es más bien ir armando. Entonces, creo yo que hasta acá es bastante sencillo todavía. Y con la ayuda de los integrantes del dúo, ¿verdad? Entonces, podrían hacerlo bastante bien y rápido, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiero yo hacer con ustedes para de acá, una vez que los borradores ya estén aprobados, entonces después ya pasemos al estudio de mercado. ¿Se entiende? Por eso es que yo insisto en que me vayan preguntando ya también, pero sé que una vez que ustedes empiecen a practicar, empiecen a hacer, ahí me van a empezar a bombardear con las preguntas, ¿verdad? Y me parece bien, es normal. Cuando uno está ahí en la práctica, ahí recién está teniendo sus consultas. Inclusive, por ejemplo, ahora que nosotros tenemos clases virtuales y creo yo que casi la mayoría ya tiene una PC, una computadora en sus casas, entonces podría ir haciendo a la par, ¿verdad? Hasta eso podemos hacer. Por ejemplo, yo ahora quiero mostrarles cómo automatizar sus trabajos en algunas cuestiones. Si alguno ya maneja, entonces perfecto, le va a hacer algo ya repetido, pero para el que no maneja va a ser bastante importante. ¿Por qué? Porque eso va a agilizar su trabajo después. Ustedes se imaginan lo que es hacer índice de 120 páginas, por ejemplo, ¿verdad? Que una a una tenés que ir haciendo. Entonces son pequeños detalles también que hay que ir mirando. Esta parte de la explicación corresponde a lo que es el contenido. La parte de estructura de forma, ahora vamos a pasar. Si ustedes no tienen consulta, entonces vamos a pasar a la parte de forma. Entonces, profe, te mandamos primero a vos nos aprobás el borrador y después vamos alzando, ¿verdad? Sí, excelente. Me parece muy bien así porque entonces una vez que no se corrige a tiempo, porque todo va enlazado. Si yo no corrijo ahora ya la pregunta de investigación, entonces por consiguiente el objetivo ya puede estar errado. Entonces es muy importante ir viendo los borradores. No por presionarles con la entrega, sino que es por ayudarles. Así como les decía, es por ayudarles para que ustedes también ya estén habituados a lo que es una tutoría. Así se trabaja también ya después en la tutoría. Se va explicando y el alumno ya va trabajando. Bueno, excelente. Hasta ahí entonces pasamos ahora a mostrarles. Bueno, cuando hablamos de niveles de título, eso es lo que quería compartir también con ustedes, en la guía de tutores, en el manual que tenemos, está especificado cuáles son los niveles de título. Son 5 niveles de título que tenemos que reconocer. Y con la práctica que ustedes vayan teniendo, van a reconocer también. Hay cuestiones de formato que se deben de ir cuidando después. Esa estructura de niveles de título se armó y se maneja así. Entonces, nuestro trabajo debe de cuidar
inclusive cómo está escrito el título. ¿A qué me refiero, por ejemplo, cuando digo título? Acá en la estructura les vuelvo a mostrar, dice, introducción del proyecto, dice, que es este, ¿verdad? ¿A qué nivel va a corresponder cada uno? Es lo que vamos a ir identificando después. Ahora creo que no tengo a mano, pero voy a ir mostrándoles. Después de la introducción del proyecto, tenemos todos estos puntos que estamos haciendo. Planteamiento del problema va a ser un subtítulo de vuelta. Formulación del problema va a ser otro subtítulo. Entonces, voy a mostrarles con un Word. A ver si abrí. Bueno, cuando tengo, por ejemplo, el estudio de mercado, voy a cerrar y ampliar un poco para que puedan ver mejor. Solo una pequeña parte para que vayamos asimilando, ¿verdad? Bueno, esto sería un subtítulo para mi trabajo. ¿Qué tamaño le voy a ir dando? Ustedes esa parte ya manejan, pero vamos a ir repasando nada más. Yo doy por hecho que ya manejan bastante bien. Cuando vamos a iniciar nuestro trabajo, se puede iniciar desde esta parte, desde la introducción del proyecto y después se puede agregar toda esta parte preliminar. Si ustedes prefieren iniciar, ya no, yo ya quiero hacer mi portada y quiero hacer ya mi página de derecho de autor, entonces podemos hacer directamente desde la portada. Sería diferente en ese caso. Entonces, van a armar directamente desde la portada e ir dejando lugares, ir dejando espacios. Por lo que después se suele completar esta parte es que se suele iniciar desde acá. Entonces, pueden ustedes iniciar directamente desde la introducción del proyecto y luego avanzar. ¿Cuál es la diferencia ahora? Anteriormente se escribía introducción. En algunos apartados se puede escribir todavía, pero en la primera introducción del proyecto, el apartado del trabajo, ahí amplío un poco más para que vean. En la primera parte no escribimos introducción propiamente. Cuando tengamos definido el nombre de la idea de negocio, es el título el que va acá. Creación de una empresa dedicada a la comercialización de ropas para embarazadas. Me acordé ahí de Sony. Para embarazadas. En la ciudad de Coronel Oviedo, 2022. Se puede poner año inclusive o 2022 directamente. Bueno, en lugar de escribir introducción, entonces se utiliza el título del trabajo, que es lo que en este caso escribí. ¿Qué se recomienda? Se recomienda utilizar tipografías de letra, tipos de letra, como el Calibri también se puede. También se puede el Arial, el Times. Times New Roman que normalmente también se usa mucho. Ustedes pueden elegir eso, la tipografía de letra, el tipo de letra que ustedes prefieran, pueden elegir dentro de los que están citados en el manual también. Entonces, no porque a mí me guste la letra que es, qué sé yo, Algerian, voy a estar utilizando esto, ¿verdad? No. Times New Roman, por ejemplo, que es el que tengo en mente, y el Arial, que es el que tradicionalmente se utiliza, entonces son estos tipos de lo que se puede. El tamaño de letra para todo el trabajo ahora. Anteriormente en la carátula, en la portada, se utilizaba tamaño 14. Ahora para todo el trabajo ya se utiliza tamaño 12. Entonces también es más fácil para ustedes porque van a hacer todo de una. Bueno, ¿qué más le voy a agregar? Voy a ponerle una negrita y voy a centrar. ¿Por qué hago esto? Porque mi primer nivel de título me dice que debe de ir en negrita y centrado.
Entonces, cuando yo escriba, por ejemplo, mi subtítulo estudio de mercado, que va a ser sí un título de primer nivel, los títulos de primer nivel van centrados y en negrita. Con la práctica de su trabajo van a ir viendo que se le va a volver un hábito recordar esto. Pero ¿qué pasa? Si a mí me va a costar mucho recordar cuáles son los niveles de título, yo les quiero mostrar cómo van a hacer ustedes para recordar esto. Los que ya manejan entonces excelente, tienen que aplicarlo. En la parte superior derecha tenemos, dependiendo de la versión de Word que ustedes tengan, casi siempre está ubicado en la misma parte. O si utilizan un software libre también va a ser lo mismo, pero ubicado en otro lugar. Tenemos aquí esta parte donde dice estilos. Voy a agrandar un poquitito. Acá en este apartado, en la parte superior, dice estilos. ¿Y qué es lo que van a hacer para que tengan automatizado después por consecuencia también ya? Acá van a ahorrarse dos cosas. Son pequeños truquitos que después van a utilizar. Van a ahorrarse dos cosas. Recordar los niveles de título, porque son cinco. Son cinco. Recordar los niveles de título y también tener ya automatizado para el índice. Entonces voy a modificar estos estilos. Acá cada uno ya tiene un estilo diferente. Pero ¿qué pasa? Estos estilos no son lo que ustedes necesitan, lo que necesitamos para el trabajo. Entonces vamos a modificar. Le hacemos un clic derecho, modificar. Y podemos ponerle también otro nombre para poder identificar. Acá se llama título 1. Quiero ponerle yo nivel 1 para recordar. Y voy a empezar a modificar de acuerdo a la guía de tutores. La guía de tutores me dice que todo el trabajo tiene que estar, la letra tiene que estar en color negro. Entonces le pongo el negro. También el título tiene que estar en negrita. En este caso el de nivel 1 tiene que estar centrado. Entonces elijo acá centrado. Y elijo en el formato elijo el tipo de letra. Times New Roman o Arial o Calibri. Y elijo el tamaño de letra 12. Entonces ahí ya tengo yo establecido cuál va a ser mi primer nivel de título. Y le doy inclusive actualizar automáticamente y acepto. A ver, el interlineado, vamos a ponerle también. Aceptar. Bueno, entonces cuando yo le doy selección a mi título y le doy nivel 1, ahí ya queda establecido que este acá me indica que ya está ya con un estilo de título. Y ese les va a ayudar muchísimo. Entonces lo que van a hacer es, al siguiente estilo de título le van a modificar también y le van a poner nivel 2, nivel 2, nivel 3, nivel 4 y nivel 5. Completar todos los niveles de título ahí en ese apartado. Bueno, vamos a hacer. Entonces, esta va a ser nuestra introducción. ¿Qué más me falta antes de iniciar? Yo doy por hecho que ustedes ya manejan todo el formato. A ver, ya me pide guardar un ratito. Ahí está. Bueno, en la introducción, como les decía, entonces nos quedamos con este título del trabajo en la primera parte. Vamos a describir nuestra introducción. Lo más tradicional que se pueda, escriben por lo menos una o dos páginas, seguro que les va a llevar la introducción, mínimamente 2 páginas. No pasa por ponerle un límite de páginas, pasa por donde tenga sentido. Porque si yo le tengo que dar un pequeño preámbulo de a qué se dedica, de a qué se refiere el rubro del trabajo, le debo de dar un pequeño preámbulo, un pequeño párrafo que anteceda lo que yo voy a explicar de a qué se va a dedicar el rubro del negocio, como ya mencionábamos de cómo se va a elaborar la introducción. Después tengo que mencionar cuáles son los apartados del trabajo e ir describiendo. Entonces con eso casi siempre llega a 2 páginas. Bueno, antes que esto también,
yo debía demostrarles que el formato de la página que se debe utilizar es, sabemos que el tamaño de página es el A4, esos son detalles así no menores que hay que tener en cuenta. A4, los márgenes, vamos a personalizar un ratito. 2,5 en todos, a excepción del izquierdo, del margen izquierdo, que puede tener un centímetro más, dice el trabajo. ¿Por qué esto? Porque el trabajo, al ser encuadernado, lleva un poco más de espacio en esa parte. Entonces, por eso es que se suele dejar este tamaño, este formateo, ¿verdad? Bueno, y una vez que ya tengamos formateado la disposición de la página, entonces ahí sí ya podemos ir avanzando en el trabajo. Acá ya tenemos nuestro primer título y los siguientes títulos que van a ir. Voy a ver si modifico el siguiente. Modificar. Nivel 2 le voy a llamar a esto. Cambio de vuelta los detalles que me pide. Pongo en negro. Elijo el tipo de letra. Tamaño 12. Negrita. El segundo nivel de título sí va en cursiva. Entonces le pongo en cursiva. Si mal no me falla la memoria, entonces porque justo no puse a mano mi guía, pero creo que es así. También le pongo el interlineado 1 y indico que actualice automáticamente después. Aceptar. Voy a pasar a la siguiente hoja. Control Enter. Paso a la siguiente hoja. Mi siguiente título va a ser planteamiento de problema. Entonces, acá se nota que estoy escribiendo en un texto que no está formateado y no tiene estilo. Si ustedes se fijan, está con un tipo de letra diferente y está en un tamaño 11. Voy a aumentar inclusive para que se note la diferencia. Voy a elegir que este subtítulo sea del nivel 2. Acá le di formato. Nivel 1 es este, me manda ya centrado. Y nivel 2, si elijo, ya me cambia a cursiva y de costado. El segundo nivel del título se mantiene en el costado de la hoja, se mantiene no en el centro. Entonces, aquí voy a bajar y le pongo otra vez para que ustedes puedan ver. Este es un pequeño ejemplo nomás de cómo ustedes van a ir haciendo sus niveles de título y automatizar. Bueno, supongamos que aquí mismo quiero hacer mi índice para mostrarles que realmente ayuda a automatizar. En referencias, en la pestaña referencias, si estoy haciendo muy rápido me detienen, o si es algo ya común para ustedes, entonces excelente. Tabla de contenido, voy a elegir para mostrarles que actualiza y que automatiza realmente. Elegimos un estilo y acá tenemos. Ya nos trajo el primer título que es nuestra introducción, y el planteamiento del problema que está en la página 3. Asimismo, los subtítulos. Entonces, esta es la forma de automatizar nuestro índice. Y acá le llama contenido. Nosotros le modificamos nomás índice o, o tabla de contenido también se le puede llamar. Esto. Utilizamos todo el trabajo en color negro. Entonces, ahí ya tenemos. Bueno, esto espero que les sea útil para todo el trabajo. Tengan en cuenta, yo les voy a pasar también en el formato que tienen que ir cada uno de los niveles de título. Entonces, para que puedan ir trabajando ya de esta forma. ¿Cuál es otro truco, por llamarlo así, o otra forma de automatizar que quería mostrarles para la gente que no conoce todavía? Cuando ustedes tengan que cargar, van a utilizar muchos libros, van a utilizar muchos autores, muchos libros. Entonces, para guardar las referencias de sus trabajos, van a recurrir a esta opción de referencias. Referencias, la pestaña referencias. Luego,
se puede insertar cita y agrega nueva fuente. Esta hoja que yo abrí con ustedes es una hoja, un documento nuevo, entonces por consecuencia, perdón, no tengo ningún libro cargado. Voy a agregar una fuente. La fuente puede ser, acá elegimos tipo de fuente, libro, sección de libro, artículo de revista, de periódico, informe, sitio web, todo es válido. Entonces, no crean que de repente si encuentran, porque sucede bastante, se encuentra en internet fragmentos de libros o fragmentos de revistas. Eso también se puede utilizar. Se puede utilizar como sección de libro o artículo de revista, por ejemplo. En este caso vamos a probar libro y agregamos. ¿Quién puede ser nuestro autor? Hidalberto Chiavenato. No sé si escribo bien, pero podría ser un autor. Y si no me equivoco, es libros de administración. Administración sería el título de su libro, por ejemplo. Y los datos de en qué año fue creado el libro se encuentra después de la portada. En una o dos páginas después del libro, la gente que suele leer maneja eso, ¿verdad? Entonces, de ahí se rescata el año en el que se publicó ese libro. Suele haber libros que son de antaño, ¿verdad? Que de repente son del 90 o anterior inclusive, pero se vuelve a publicar actualizando algo, ¿verdad? Entonces, esa publicación que estamos usando es lo que debemos de especificar. Y atiendan también a utilizar libros que no sean de 10 mayores a 10 años de antigüedad. Entonces, eso también es lo que se recomienda. No superen esa parte, ¿verdad? Que nuestro trabajo no contenga definiciones o fuentes que sean del año 90, por ejemplo, ¿verdad? Hay algunos libros que realmente tienen conceptos que son buenísimos y que solamente se encuentran en ese material. En esos casos se podría y se puede verificar si no hay en una versión actualizada para poder referenciar en ese. Vamos a poner como ejemplo año 2012, ciudad, a ver, no sé dónde era, de México. Distrito Federal de México es México DF, creo que era. Hay muchos libros de México, por eso este ejemplo. Se puede poner la ciudad, coma, para que nos estire bien ya, y México de vuelta, que es el país. Editorial, se menciona el nombre de la editorial acá. Una editorial muy conocida se escribe MC Ground Hill. También otro puede ser Prados. Hay muchas editoriales. Acá se escribe entonces cuál es el nombre de la editorial del libro que ustedes están usando. Cuando se completan los datos, se da a aceptar y con eso ya nos estira de esta forma. Supongamos que acá yo tenía un texto que hablaba que extraje del libro de Chiavenato y entonces quiero referenciar y es de esta forma. Se termina de escribir el texto y se le agrega la fuente. En este caso, ¿qué nos falta a nuestra fuente? A ver si alguien recuerda. ¿Qué nos faltaría agregar en este? Tenemos el apellido, el año y qué dato nos falta. Profe, la dirección creo que sería. Casi, casi, Rosa. Otro. ¿Recuerdan el año pasado en metodología? Seguro que mucho hicieron. Se debe especificar el número de página. El número de página. Porque si yo menciono que traje el texto que mencioné, vamos a copiar, a ver. Chiavenato, sí, de Alberto. Talento humano era su libro. Tengo libros descargados de él. Vamos a ver frases, aunque sea. ¿Qué propone? Quiero copiar algo para que puedan ver. Obviamente que nos van a copiar así de internet, ¿verdad? Es solamente a modo de referenciarles ahora.
Bueno, pueden copiar de internet, pero referenciando y tienen que ser páginas que sean fiables. Eso también es otro detalle que vamos a hablar. Bueno, copié mi información a modo de ejemplo. Recordar que mi texto copiado siempre debe de estar en el mismo estilo de fuente de letra que elegí. Siempre tiene que ser en tamaño 12 y tiene que estar interlineado 1.5. Eso también. Y en el texto, dentro del texto, no debe de haber una negrita, por ejemplo. Entonces le voy a sacar. Ahí está. Acá le pongo un punto y este sería una citación. ¿Qué me faltaría entonces para completar mi citación? Para especificar sería número de página. Entonces, como esto ya es automático, yo ya guardé este libro acá en el trabajo, le doy editar cita y agrego el número de página de donde extraje la información. Vamos a poner como ejemplo 14. Aceptar. Entonces ahí tengo ya completa la información. A ver. Tengo completa la información de dónde se extrajo el material. Pero atiendan otro detalle. Nuestro manual, cada universidad tiene un manual de elaboración de trabajos de investigación y el nuestro está adaptado a las normas APA, al más actualizado, ¿verdad? Y en nuestro manual nos pide que se especifique, que nos escriba página abreviado. Pide que se escriba P.14, por ejemplo. Entonces, para no estar escribiendo de a uno otra vez esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle un clic de vuelta acá y vamos a darle esta opción. Convertir cita en texto estático. Le doy en esa opción y ahí ya puedo modificar. Ahí le doy un clic y borro. Y ahí ya tengo mi citación. ¿Cuáles son las ventajas de hacer de esta forma, de agregar libros? Ustedes me van a decir, ¿se lleva mucho tiempo agregando libros? No. Del mismo libro que ustedes van a elegir. Si ustedes eligen, por ejemplo, un libro en donde se habla de elaboración de proyectos, van a utilizar muchísimo acerca de ese libro. En varias partes del trabajo van a mencionar. Entonces ya van a tener guardado. Van a recurrir en referencias, insertar cita, y acá ya le tengo a Chiavenato y puedo darle clic nomás ya. No es que voy a estar agregando las veces que necesite. Entonces esa es una ventaja. Y la otra ventaja es que la bibliografía también cuesta elaborar, porque hay una guía, un manual también de cómo elaborar la bibliografía. Tiene que mencionarse el apellido, punto, el inicial del nombre, punto, el nombre del trabajo en cursiva, punto, la ciudad, coma, el país, dos puntos y la editorial. Imagínense tener que hacer de cada uno eso. Más o menos yo ya tengo de memoria, pero si van a hacer de cada libro, eso lleva tiempo y también cuesta para hacerlo bien. Entonces vamos a hacerlo de la forma correcta. Bueno, después con eso vamos a tener automatizada la bibliografía y les voy a mostrar acá. Acá mismo donde tenemos referencias, donde les estaba mostrando, donde agregamos la cita. Acá, casi al lado, tenemos bibliografía. Le damos un clic acá, elegimos el formato. Si queremos que diga referencias en lugar de bibliografía, podemos elegir esto y le damos un clic. Y acá ya tengo mi bibliografía automatizada. ¿Vieron? Esto es lo que completamos recién. Ahí se nota un poco mejor. De esta forma voy teniendo automatizada entonces mi bibliografía. Y cada vez que yo agregue algo más, después le doy una actualización nomás. Acá le doy actualizar citas y a ella me va a actualizar cuando tenga un libro nuevo que haya cargado. Entonces eso también les quiero pedir de favor para que puedan acostumbrarse a eso, para que tengan la mejor forma de estructura en sus trabajos. Bueno,
Después también vamos a ir viendo de a poquito para ir recordando las formas de citación. Ahora, por ejemplo, yo copié y pegué de internet. No les, no les mostré, por ejemplo, de cómo se debe de hacer cuando es por cantidad de palabras. Ustedes recordarán que cuando son 40 palabras, el texto copiado debe de ir entre comillas, por ejemplo. Acá tenemos, ¿y cómo contamos las palabras? No hay necesidad de que ustedes uno a uno cuenten porque Word ya les da aquí abajo cuáles son las cantidades de palabras, ¿verdad? En este caso tenemos 97, a ver, 97. Me hizo dudar. Sí, 46 palabras tenemos. Bueno, en este caso no va entre comillas porque supera las 40 palabras. Cuando son textos, cuando son citas cortas y largas, eso también vamos a ir viendo en la siguiente clase. Les voy a mostrar cómo van a ir haciendo, de qué forma se va a ir citando los textos que van extrayendo de sus libros. Hasta ahí consulta. Yo tengo también varios libros que voy a cargar en un drive, en la nube, para compartir con ustedes. Algunos que son más actualizados voy a ir filtrando un poco los que son más nuevos para compartir con ustedes. Ustedes pueden recurrir a páginas, a sitios web en donde van a poder también, inclusive sin descargar los libros, pueden desde ahí mismo ir sacando las informaciones que vayan necesitando. Son bastante útiles. Tenemos buscadores. En la página de la UTIC también pueden recurrir en utic.edu.pi. En la opción más abajo donde dice CIRE, les conduce a varias bibliotecas virtuales. Citco, que es de CONACYT, tienen también REVA, tienen también revistas científicas. Entonces, esas informaciones, esos libros, esos materiales y revistas les puede ser útil. Los que son en concreto acerca de proyectos de inversión también, hay varios libros que les va a ayudar muchísimo y de los cuales van a poder ir sacando sus citas. Entonces no se preocupen también de que fuente bibliográfica de sobra va a haber. En eso no se preocupen. Si no van encontrando, yo también les voy a dar algunas ayudas de libros para que puedan tener a mano. Bueno, ¿qué tal hasta ahí? ¿Vamos bien? No quiero encimar de una para que quede por lo menos fijado. Se entiende, ¿Se profe. entiende bien? Sí, ese pie de página ya automático también es con el índice, profe. Pie de página no pide nuestro proyecto. Solamente cornisa a partir de la primera hoja de la portada interna. Eso también les voy a mostrar en esta parte. A partir de la introducción de la introducción del trabajo de este apartado, sí lleva ya cornisa. Cornisa es diferente. El pie de página va abajo, así como dice su nombre, ¿verdad? Y la cornisa se refiere a un nombre corto del proyecto. Supongamos que es, siguiendo con el ejemplo de venta de ropas de Sonia que puse, entonces sería comercialización de ropas para embarazadas. Inclusive esos nexos que se puedan evitar, se puede, ¿verdad? Entonces, o ropas para embarazadas directamente también se puede acortar. Así sería la cornisa de ella, por ejemplo. Esto también tiene que ir en el mismo estilo de letra, times, si escogieron times, y 12. Ya no se escribe cornisa, antes se escribía de esta forma, cornisa, dos puntos y ahí. Y quedaba así el trabajo. En cada hoja queda así. Se nota, creo que se nota ahí, ¿verdad? Así quedaba antes, ¿verdad? Cornisa, dos puntos y el nombre del negocio. O la dedicación, el título en sí, el tema del trabajo. En este caso se omite escribir cornisa y se escribe directamente el tema del trabajo. Por ejemplo, si va a ser servicios gráficos, que de otra compañera también que me acuerdo ahora,
Entonces sería solamente servicios gráficos lo que va a llevar en su cornisa. Eso también va a tener, en el formato también va a tener eso. La parte preliminar, que es la primera portada, índice, lista de tablas, todo eso lleva solamente números arábigos, números romanos, perdón. Y números arábigos son el uno 2 normal que nosotros usamos y eso lleva a partir de lo que es la portada interna. Le voy a mostrar también con ejemplos eso. Entonces, número de páginas sí lleva y cornisa, pero pie de página no. A ver, principio vamos a probar con este. Siempre cuando ponemos número de página primero hay que poner el número de página y después. Entonces, servicios gráficos. Ahí. Así quedaría. Así quedaría. La numeración y la cornisa quedaría de esta forma, a partir de la portada interna. Acá ya tenemos también, y queda un poco con un tono de fondo cuando es cornisa, cuando es número de página también. La forma de hacer también, eso también les voy a mostrar de cómo se van separando los trabajos. Tenemos la estructura. Esta parte preliminar, por ejemplo, no va a llevar la palabra, no va a llevar la cornisa. Ya sabemos ya que la cornisa es el tema. No va a llevar eso, solamente va a llevar números romanos. Y después de eso, desde la portada interna, desde acá, va a llevar número arábigo y va a llevar la cornisa. Entonces les voy a mostrar cuando tengamos ya elaborado así la estructura, cómo se elabora o si ustedes ya manejan, cómo se hace la sección en un trabajo de Word. Se inserta saltos de página y a partir de las nuevas páginas entonces se crea un nuevo estilo de trabajo. Lo mismo también para el apartado de cuando lleguemos a estudio financiero. Ahí necesitamos, por ejemplo, que nuestra hoja en vez de horizontal esté vertical y demás, ¿verdad? Entonces se puede dar saltos de página e ir cambiando. Eso también vamos a tratar de ir aprendiendo, no se preocupen. No hay nada para mandar a hacer a la compañera. Tienen que hacer juntos para que pueda ser realmente provechoso nuestro módulo. ¿Estamos de acuerdo? A ver, he visto que hay consultas acá. Ah, ya no. Bueno, ahí hay alguna consulta que quieran hacer. Bueno, mientras surgen las consultas, quería comentarles. De momento tengo 8 FODAs entregadas y voy a habilitar la planilla que les había dicho, no estoy habilitando todavía porque no todos se están entregando todavía. Y también a los que no especificaron el nombre del proyecto que eligieron, hay algunos que cargaron su FODA, pero no tiene el tema que quiere hacer. Entonces ahí necesito tener ese tema para poder tener ya nuestra lista de trabajos, así compartir con ustedes. Ustedes también estarán ya deseosos de saber qué proyecto va a hacer el compañero, para ver si no coincidimos. ¿Es así o no? Bueno, por hoy entonces quedamos con una actividad que va a ser la entrega ya de la inscripción del tema. Con eso, a los que no llegaron a ponerle nombres a sus FODAs, ya voy a tener identificado. Con la inscripción de tema, van a especificar ahí los nombres de las personas que van a hacer, individual o dual. Entonces, el apartado de inscripciones es lo que voy a habilitar y
hasta ahora teníamos dos actividades. Ya pasamos los plazos de eso, entonces ahora vamos a poner un plazo para la inscripción de tema. Me gustaría darles, si me permiten, tiempo hasta el lunes. Así martes ya comparto con ustedes el resultado, ¿verdad? De las entregas. Que tal con ese plazo. Está bien. Está bien, me dice María. Sí, bueno, excelente. Entonces, espero la inscripción de ustedes hasta el lunes. Yo voy a habilitar ahora el apartado para los que ya tengan, pueden ir entregando. Y después de eso, para empezar ya a trabajar con esto que les mostré ahora. Los que ya vayan avanzando, atiendan bien también esta parte. El avance, el ritmo de trabajo, vamos a ir poniendo así plazos, pero siempre va a haber uno que de repente pueda adelantarse más y otro no. No se preocupen por eso, tampoco se agobien mucho, ¿verdad? De que de repente el compañero ya está terminando su justificación y yo no estoy todavía escribiendo mi tema. Entonces, cada uno tiene también su propio ritmo, pero para que podamos coincidir es que ponemos plazos de entrega. ¿Les parece bien? Sí, profe. Muy bien. Bueno, y por hoy, hasta acá quiero compartir con ustedes. Si tienen alguna consulta, ya saben que me pueden escribir sin problema y vamos avanzando en nuestro trabajo. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a encontrarnos de vuelta el martes, Dios mediante.